En un video anterior te relaté sobre los acontecimientos de uno de los desastres más devastadores y lamentables de Venezuela. La tragedia de Vargas. Una luz de barro que enterró casas, edificios y vidas humanas. Mientras las aguas estaban llevando todo lo que encontraban a su paso, surgió un inusual héroe que salvó muchas vidas humanas. Orión, el perro héroe. ¿Quieres conocer este caso real? Mira el video. Comencemos. Resumiré un poco la tragedia de Vargas. En diciembre del año 1999, en casi todo el territorio venezolano estaba lloviendo. Los estados costeros de Vargas y Miranda vieron cómo la lluvia producía deslaves. Pero fue en el estado Vargas, en la población de Carmen de Uria, que ocurrió un inmenso alud de barro que se llevó miles de personas y dejó damnificadas a miles más. Podrás ver un video hablando sobre este caso en la tarjeta que aparecerá arriba. Esto sucedió entre el 15 y 16 de diciembre del año 1999. La gente hacía lo que podía, subía a las partes más altas de sus casas para tratar de sobrevivir. Eso mismo hizo Mauricio y su esposa, quienes subieron al segundo piso de su casa. Junto a él, sus perros, Alfa, sus 5 cachorros y Orión. Era de noche. Mauricio creyó que todos estarían bien en el segundo piso. Jamás pensó que las aguas llegarían más arriba. Orión, su perro, sospechaba algo. Los jalaba de los pantalones y se iba en dirección a la azotea. Pero los nervios y el miedo no dejaban que el dueño de Orión le entendiera. Horas más tarde, se escuchó un ruido que los sobrevivientes describieron como los rugidos de un dragón. Mauricio y su esposa comprendieron lo que pasaba. Se dieron cuenta que hacia sus casas venía una inmensa ola. Orión esta vez formó un alboroto. Y esta vez sí le hicieron caso. Todos subieron a la azotea para resguardarse. Como cosa de Dios, unos minutos después, llegó un helicóptero de rescate. Mauricio y su esposa pudieron salir colgados de este, pero lamentablemente los perros quedaron a merced de las aguas. Mauricio sintió un gran alivio al salvar sus vidas, pero una tristeza tremenda por tener que dejar a sus mascotas. Alfa, una Rottweiler, que no tenía mucho de haber parido 5 cachorritos, y Orión, un macho de 1 año y medio. Se han visto historias de perros que hacen cosas increíbles. Hachiko, un perro de raza Akita, es conocido por haber esperado por más de 9 años a su amigo humano en la estación de Shibuya. Balto, un perro lobo, tirador de trineos, famoso por liderar a su equipo en el último tramo de la carrera de la misericordia, y así poder distribuir un suero contra la difteria para los niños del pueblo. En Venezuela, en el año 1999, empieza la leyenda de Orión, el perro héroe. Mauricio, el dueño de Orión, pudo salir del desastre, pero tuvo que dejar a sus mascotas. Esa noche no se supo cómo hicieron los perros para sobrevivir a la ola. Alfa y Orión quedaron con vida. Lamentablemente los cachorros no fueron encontrados. Por las noticias, Mauricio escuchó que un perro Rottweiler empezó a salvar vidas y sospechó que podía ser Orión. Sí, así como lo oyen. Este noble perro rescató a un niño de apenas 8 años que flotaba agarrado de un tronco que arrastraba la corriente.
Para sorpresa de muchos, Orión, al ver al niño, de inmediato se lanzó al agua y nadando logró acercarse y sujetarlo con su boca de un brazo. Otra historia de Orión fue cuando se había interpuesto entre una jovencita de 14 años, igualmente arrastrada por la corriente. Cuando presa del pánico, se había lanzado a la corriente para intentar cruzarla. Orión también se lanzó y salvó su vida. Las personas, en vista de que este perro era sumamente inteligente, fuerte y con deseos de salvar vidas humanas, le amarraron una soga y este se lanzaba a la corriente. Llegaban donde estaban los desafortunados. Estos se metían con él en el agua, sujetados de la cuerda, y el perro los ayudaba a cruzar. Además, guiaba a los que podía a las zonas donde recibirían ayuda. Orión encontró a un hombre que estaba enterrado medio cuerpo. Pero este perro héroe se estuvo con él. Le ladraba para que no se quedara dormido. Y cuando este hombre vio que Orión lo quería rescatar, dejó que se le acercara, lo tomó del collar y el perro, con una astucia, empieza a jalar hasta sacar al hombre de donde estaba enterrado. Hubo un homenaje a Orión en la casa guipuzcoana en Vargas, en el estado Vargas. Salió un señor que no sé de dónde salió y me dice, ¿cuál de ellos es Orión? Y yo le digo, el más grande, este es el macho. Él agarra, simplemente agarra y lo abraza y se pone a llorar, a hablar con el perro y le dice, me salvaste. Se le cuenta un total de 37 personas salvadas. Un héroe canino, un ángel que envió Dios para rescatar vidas humanas. En el año 2000, Orión recibió la Medalla Honor al Valor en el Consejo Municipal de Caracas. Numerosos voluntarios, Médicos Sin Fronteras y asociaciones de vecinos que intervinieron en el rescate de los damnificados por ese desastre natural, lo nombraron héroe. Orión se crió conmigo chiquitico, yo lo llevaba a las montañas a entrenarlo, porque yo fui fundador del Grupo Rescate de Venezuela y dije, como yo siempre subo cerro, vamos a entrenar al perro, que me saque el agua, que se acostumbre a la montaña, que es un perro de tanta fortaleza para que me ayude, cualquier cosa que me ayude, sin pensar que nunca me imaginé que iba a pasar. Recibió muchos reconocimientos. Su vida después de esto fue tranquila. Fallece 8 años después por problemas gástricos y a una edad muy avanzada. En la Plaza Las Palmeras de Tanaguarena, a unos pocos metros de la iglesia, se erigió un monumento en honor a este valiente perro. Venezuela tiene sus misterios, sus casos curiosos y sus héroes. Si te ha gustado el video, dale like, comparte para así poder llegar a más personas. Recuerda que tengo un grupo en Telegram. Podemos comunicarnos personalmente. Allí puedes contarme tus anécdotas. Gracias por estar con nosotros. Se despide Mr. Rogu.